Buen día a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de EPIC. Es un tiempo en el cual trabajamos en nuestro entrenamiento como padres, estudiamos las escrituras y muy bienvenidos a este tiempo del día de hoy, precisamente en nuestra serie tiempo de. Hoy tenemos una consecución de la serie, tenemos invitados muy especiales y si Dios permite tendremos estas 2 horas de enseñanza, de entrenamiento, de estudio bíblico, de acompañamiento. El, el, este tiempo se va a distribuir en 3 partes básicamente. Una parte en donde se estará dando una enseñanza, la enseñanza al respecto del tema de hoy. Luego tendremos un pequeño taller y luego habrá una sección de preguntas. Para Mm. que todos sepan, la primera parte, lo que es la enseñanza y el taller, quedarán grabados y lo podrán repasar luego sin problema alguno en la página y en el canal de la iglesia. Mm, También, pues, tendrán la oportunidad de hacer preguntas ya fuera de la grabación y si Dios permite eso lo haremos al final de nuestra sesión del día de hoy. Así que, por favor, atentos a sus preguntas, hagan preguntas. Tenemos una pareja muy especial invitada para el día de hoy, que definitivamente han sido ejemplo en el tema, en muchas cosas, pero en el tema que vamos a hablar el día de hoy han sido ejemplares. Hemos sido varios de nosotros beneficiados por su ejemplo, por sus enseñanzas. Y por eso quisimos compartirlo con la iglesia y con las personas que se vean beneficiadas también por lo que ellos han vivido y lo Dios les ha enseñado. Muchas gracias a todos. Quiero en este momento ya dejarlos con un hermano que nos va a comentar más cosas acerca de nuestro invitado. Si Dios permite, recuerden que vamos hasta, son 2 horas de enseñanza de nuestro EPIC y se llama EPIC porque EPIC significa Escuela de Padres de la Iglesia de Cristo. Entonces, por eso se llama EPIC. Y hemos hablado de varias cosas en esta escuela. Hemos hablado de la educación de los niños, de la crianza de los hijos. Hemos hablado del cerebro de los hijos, del cerebro de los padres. Y esta es una serie que vamos a hablar de tiempo de, específicamente hablando de tiempo de corregir, tiempo de educar. Y hoy tendremos otra sección de nuestra serie Tiempo de. Los dejo con Eurípides y Flor, bienvenidos, muchas gracias. Hola, Gracias. buenas tardes. Gracias Luis Miguel. Qué bueno, bienvenidos a todos a este taller. Es muy importante invertirle tiempo a nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, enseñarles mucho de la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio 6. Y por eso estamos acá y hemos invitado a una pareja muy especial. Ellos son de Argentina, son Alberto y Marta Polo. Bienvenidos. Ya hermanos que llevan viviendo en el cristianismo bajo la palabra de Dios. Alberto hace 37 años que se bautizó, Marta 38 años, ya llevan 30 años de casados y tienen 2 hijos muy guapos. Su hija mayor es Tamara, tiene 29 años, ya está casada con Esteban Vázquez, los dos son discípulos y tiene su hijo menor, se llama Maxi, de 25 años y está también en noviado con Melanie. Ambos son discípulos gracias al amor de Dios y a la gracia de Dios que nuestros hijos también creen en la palabra de Dios. Bienvenidos Alberto y Marta, mi esposa también les quiere dar la bienvenida. Sí, bienvenidos y me parece muy especial que hoy Alberto y Marta nos puedan acompañar. Primero, un ejemplo de fe de tantos años, de poder amar a Dios por tantos años, de poder guiar a sus hijos en la palabra del Señor también por tanto tiempo. Hemos tenido la oportunidad de compartir varios tiempos con Alberto y Marta, y la verdad son muy especiales, una pareja muy amorosa. Y pues Marta nos ha acompañado aquí en Bogotá en tiempos de mujeres junto con Saray, entonces hemos tenido una conexión ya desde hace algunos años muy especial. Bienvenidos y queremos agradecerles mucho el corazón y la disposición de estar aquí, de poder compartir de lo que Dios les ha dado a ustedes como padres y bueno, y de nosotros poder aprender de las experiencias de ustedes y bienvenidos otra vez a nuestro país y a este tiempo tan especial de padres.
Ya ustedes no son nuevos, hacen parte de la casa, son como de la casa. Bienvenidos, Alberto y Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos y también bienvenidos, gusto de verlos nuevamente, saludarlos también y bueno, participar de esta conversación que vamos a tener hoy junto a Alberto. Ajá. Pero bueno, para nosotros es una gran alegría poder tener la amistad con Euro, con Flor, con Luis Miguel, sobre todo con Luis Miguel, ¿no? Ser amigo de un gigante del canto, por favor. Y, y obviamente también con Luis Borbón, Alejandra, su esposa. Y bueno, bienvenidos a todos, a Kenny, Diana, María Cativa, familia Angarita Urrego, Alejandra Páez, Carlos Gaitán, Jorge Aponte y Xiaomi. ¿Qué tal el Xiaomi? Pero bueno, bienvenidos a todos. Sí, es un gusto poder compartir con ustedes, contar, bueno, vivencias que hemos tenido, también compartir aprendizajes y bueno, y entender que la vida cristiana es un viaje y a veces es un lindo viaje y a veces es un viaje no tan agradable, pero necesario para seguir aprendiendo. Sí, y gracias por este tiempo, de verdad. Lo apreciamos mucho y lo hacemos desde lo empírico quizás, del aprendizaje, del ensayo y error, más de los errores que de los aciertos. Uh-huh. No somos expertos, simplemente Dios nos ha ayudado a seguir adelante y por la gracia de Dios, hoy tenemos 2 hijos que ahí los van a ver ustedes. Que hemos tratado de transmitir, y eso es lo que queremos hoy ayudar, que le hemos transmitido qué es lo mejor para nosotros, o qué es lo que para nosotros vale más valor, o tiene más valor, aún cuando la cultura nos enseña diferentes cosas. Sí, en nuestros hogares, la mayoría, por ejemplo, hemos sido criados en hogares donde nos han dicho, tenés que ser alguien en la vida. ¿Qué significa ser alguien en la vida? Normalmente, ser alguien en la vida significa tener una profesión o ser un empresario o alcanzar un logro, ¿verdad? Para nosotros, y eso es lo que vamos a hablar, ¿qué es ser alguien en la vida? ¿Será alcanzar una carrera? ¿O será que ellos amen a Dios? ¿Qué será? ¿Será que sean líderes en la iglesia? ¿Será que dirijan en la iglesia, que sean predicadores o que amen a Dios? Quizás nacieron sin dones y quizás lo que únicamente pueden hacer sean ser porteros de la iglesia, pero si aman a Dios, habremos conseguido lo mejor y el éxito como papás. Y eso es lo que queremos transmitir. Estamos muy, muy felices. A ver, ahí voy, creo. Sí. Bueno, como decía Luis Miguel, estamos en la Escuela de Padres, Iglesia de Cristo, tiempo de hablar de relaciones, relación con Dios y cómo hablamos con nuestros hijos sobre la relación con la iglesia, ¿verdad? Pero como decía don Euro en su presentación, aquí tenemos a Luis Miguel los conoce, Euro los conoce, Flor los conoce. Ahí está Tamara con Esteban. Ellos son los Vázquez. Eso nos ha quedado a nosotros de la costumbre de nuestros hermanos americanos que plantaron la iglesia en 1987. De hecho, el año que viene cumplimos 40 años que la iglesia fue plantada. Y estamos haciendo también la conferencia 1 y están todos invitados, que seguramente va a ser por octubre. Así que ahí están los Vázquez. Yo molesto a mi hija diciendo, hola Vázquez, ¿cómo estás? Dijo, yo soy Polo. No, le digo, ya sos Vázquez, Tamara Vázquez. Pero solo la molesto, en realidad sí, siempre seguirá siendo Polo, ¿verdad? Y ahí está Maxi. Para que sepan,
nosotros acá, la iglesia de Metro Buenos Aires, es la iglesia de la zona metropolitana, de la capital, digamos. Para no decir zona metropolitana, decimos Metro Buenos Aires, Metro BA. Y tenemos dos reuniones, los domingos a la mañana y a la tarde también. A la tarde están dirigiendo Esteban y Tamara esa iglesia, la iglesia de Metro de la tarde. Y Max y Melanie son los que dirigen los jóvenes, los universitarios. O sea, ellos son los ministros universitarios. Ellos son, como dijo Euro, están ennoviados. Sí, él es Maxi Polo y Melanie Martínez, son novios. Así que, pero ya andan por los 4 años de novio, así que ya hay que apurarlos. A ver si me ayudan. Pero bueno, estamos sumamente felices. Y bueno, tiempo de hablar de relaciones, ¿verdad? Ahí va. Entonces, vamos a comenzar con una escritura que está en Génesis 18, 19, que dice que en el versículo 19 dice, yo lo he elegido, dice el Señor, para que instruya a sus hijos, y obviamente está hablando acá de Abraham, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. No estamos hablando de predestinación ni nada, estamos hablando de corazón, para que pongamos las cosas en claro. En nuestra manera occidental de pensar, atravesados por la cultura, pensamos que muchas veces pensamos que tenemos hijos para ser felices. Y claro, los hijos nos dan felicidad. O para formar la familia ideal, ¿no? O muchos dicen, bueno, porque Dios ha dicho que poblemos el mundo. Bueno, también es así. Pero Dios está pensando en la continuidad, en cómo nuestros hijos también van a la eternidad con nosotros. Pero no porque están elegidos. En realidad el corazón de Dios dice que Él quiere que todos se salven. Pero en realidad es un trabajo. Por eso el Señor dice, mira, yo lo he elegido para eso, porque yo sé que Él va a instruir, porque Dios anhela, desea que enamoremos a nuestros hijos de Él. Sí, como dice la Escritura, ¿no? Dios lo ha elegido, en este caso a Abraham, y no olvidemos que Dios es el autor soberano de todo esto, o sea, no se hace de nuestra voluntad personal, aunque tenemos sueños y expectativas, el que determina el plan siempre es Dios, o sea, no es una elección casual, donde Dios establece un rol de padre como guía espiritual en este caso. Y la herencia espiritual depende de la transmisión de la fe a las siguientes generaciones. O sea, la fe no es solo una creencia, sino también es vivir con rectitud, y eso lo encontramos en una relación íntima con Dios. O sea, no hay otra manera de obtenerlo. Uno puede tener deseos, sueños, pero al fin y al cabo el que determina o el que tiene el plan mejor es Dios. Uno puede pensar muchas cosas, pero Dios es el que define en realidad. Sí, también tenemos la escritura en Proverbios 22:6 que dice, y tenemos 3 versiones ahí. Sí, la primera en traducción en lenguaje actual dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Pero dice que no es magia, dice que en lugar de magia hay que usar educación. O la NBV, la Nueva Biblia Viva, dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto. Y cuando sea viejo, no lo abandonará. Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Muchas veces tenemos el pensamiento mágico y pensamos que
solo alcanza con llevarlos a la iglesia, ¿no? Como si los llevo a la iglesia, entonces ya está. No, esto es como pretender que los chicos vayan a la escuela y solo por ir a la escuela, entonces ellos van a apoderarse del conocimiento. No, necesitan que cuando vuelven a la casa hay que seguir, hay que ayudarlos a hacer los deberes, las tareas y todo lo que implica, ¿no? Hay que comprarle los materiales, hay que comprarle los libros, los cuadernos, hay que estar con ellos. Es que tienen que después que estudiar, repasar. También debemos educarlos, enseñarlos, instruirlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ujú. Yo me pongo a pensar que qué educamos o qué enseñamos. Y con Alberto consideramos de que si realmente Dios es lo más importante y es lo prioritario en nuestra vida, es eso lo que queremos compartir con nuestros hijos. Queremos, a veces como padres, pensamos que queremos que nuestros hijos sean los mejores calificados en la escuela para darnos gloria a nosotros mismos, ¿no? Porque como nosotros somos los padres y ellos son nuestros hijos, obviamente nos ponen en una posición social de reconocimiento, pero a veces sin darnos cuenta les enseñamos a agradar al mundo, agradar a las personas, o también podemos enseñarles que se peleen y que ganen siempre ellos la batalla porque ellos no pueden perder. Pero todos esos aspectos tienen que ver con el mundo, con el éxito, con lo que demanda el mundo en sí. También podemos enseñarles a criticar, a emitir juicio hacia los demás, pero nuestra forma de vivir hace como padres que acerquemos a nuestros hijos a Dios o también incluso hasta los alejemos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué enseñamos, cómo enseñamos y que también ellos puedan interpretar correctamente la enseñanza que les queremos dar. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dice Deuteronomio 6 que usó Euro ahí en la presentación. En el versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en sus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero primero, a mí lo que me encanta es que dice, primero debemos amar a Dios. Porque si yo no amo a Dios primero, entonces lo que transmito son reglas, mandatos, prohibiciones. Pero si yo primero amo a Dios, entonces lo que yo transmito es el corazón. Que ellos vean que amamos a Dios, que estamos agradecidos a Dios, que vean que no podemos, no queremos vivir sin Él, que palpen, que lo toquen, que soñamos, que anhelamos, que nos morimos por ser como Jesús. Como ellos, ¿no? ¿Viste? Ellos cuando les gusta un actor, un famoso, un cantante, ellos se desesperan, imitan su peinado, imitan cómo cambian, cómo cantan, cómo hablan. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ellos tienen que ver que somos humanos, que nos desesperamos por ser como Jesús. Y también, y nos da dirección específica en el versículo 7. Dice, repíteselos. Y no suena como a opcional, ¿verdad? Como, bueno, solo llevarlo a la iglesia y está todo bien. No, no, no. No dice llevarlo a la iglesia. Dice, habla con tus hijos en tus conversaciones, en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, son mandatos. No es, bueno, es que yo no tengo facilidad de palabra. Bueno, busquemos otros medios. Quizás yo no, pero mi esposa sí. O quizás los dos. O quizás solo es ella o soy solo yo. No importa. Pero necesitamos repetir. Sí, es muy evidente que antes de enseñar
nosotros necesitamos conocer y vivir amando a Dios. Ujú. Esto incluye profundidad, no de conocimiento, sino de corazón, de alma y de fuerza, como decía Alberto. Es una relación con Dios, porque lo que estamos hablando es de la eternidad, de la espiritualidad de nuestros hijos. Y no se transmite lo que no está en nuestra vida. O Mm. sea, yo no puedo enseñar lo que yo no sé, lo que no conozco. Entonces, lo importante, o sea, para Alberto y para mí, cuando tuvimos nuestros hijos hace 30 años atrás, fue un gran desafío, porque pensábamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos sobre Dios? Y la verdad que repetir, como Alberto decía, no se trata de un evento aislado, o sea, voy a repetir una vez a la semana a ver si se acuerda de algo. No, era repetir diariamente, en realidad era un estilo de vida, enseñar a la mañana, a la tarde, a la noche, preguntar cómo les fue en la escuela, cómo la pasaron, si tuvieron algún inconveniente. O sea, pensemos que Dios tiene el plan de que la familia es prioritario y que necesitamos reforzar para que después ellos se relacionen socialmente y también para que después se relacionen con otras personas. O sea, además de enseñar las palabras mágicas que decimos gracias, perdón, permiso, hay que enseñar hábitos como saludar y mirar a los ojos a la gente, compartir, tener paciencia, actitudes de respeto, valores en sí. O sea, nuestra vida diaria con Alberto era un aula abierta para nuestros hijos, porque ellos ven cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, y también fueron los que nos ayudaron a nosotros cuando nos decían, papá, esto no está bien lo que estás haciendo. Y también nos enseñan nuestros hijos. Sí, y como dijo, o sea, usar toda oportunidad para hablarles de Dios. Ujú, Como está en esa foto. En la foto hay una nena de 5 o 6 años y un bebé. ujú. Pero tenemos que aprovechar cada oportunidad, buena, mala, positiva, negativa, aun cuando nos enojamos y hacemos cosas malas, decir, ¿sabes qué pasa? Que el único héroe, el único que es increíble que no se equivoque es Jesús. Ujú, Papá también se equivoca. Tienen que ellos ver claramente que el héroe máximo es Jesús, no nosotros. ujú, Y usar cada oportunidad. Recuerdo una vez que eh, uno de nuestros hijos era chiquito, 5 o 6 años, y habían planeado el sábado ir a, el lunes era, el fuera, lunes ir de en un día de picnic. campo, Ujú, de picnic, que le dicen, día de campo. Entonces habían contratado un microescolar para que los lleve, iban a pasar todo el día, estaban todo arreglado. Obviamente se suspendía por lluvia, pero el día estaba lindo, el servicio meteorológico decía que estaba todo bien, pero de repente cuando nos levantamos en la mañana estaba lloviendo o no lloviendo, pero estaba completamente nublado y se escuchaban ¿qué son? los truenos. Los truenos, los relámpagos, y viene y me dice, papá, no va a haber día de campo. Uy, no, le digo, no, la verdad que no. Perdón, bueno, es que yo quería ir. Y me dice, pero si yo oro y le pido a Dios que cambie el día, ¿lo va a hacer? Y yo me quedé de plano, dije, ¿y ahora qué le digo? Bueno, sí, lo que pasa es que yo le había dicho, si pedimos a Dios, me dijo, ¿por qué eso me enseñaste? ¿Qué le digo? Digo, bueno, orá. Bueno, y se fue y yo seguí, o sea, yo me olvidé, seguía, estaba leyendo ahí, y de repente se va corriendo al patio, vuelve, mira y me dice, papá, ya no hay más nubes, está saliendo el sol. Y dije, wow.
Bueno, yo me dejé llevar por ella, pero, o sea, cada oportunidad es para crear, sembrar fe, no en nosotros, en Dios. Mm. Es todo el tiempo así. Por eso, en la primera infancia, sobre todo cuando son niños, la repetición es muy importante. Ujú. Sí, el crecimiento y desarrollo de los chicos no es igual, es diferente. O sea, a veces como padres podemos comparar unos con otros o pretender criarlos de la misma manera, pero es imposible porque cada hijo nuestro es un ser individual distinto. O Ajá. sea, lo que es útil para uno no es útil para el otro. Y cada uno tiene su tiempo. Si hablamos de desarrollo físico, por ejemplo, pienso en mi hija que gateó y después caminó, pero en mi hijo, o sea, directamente no gateó y directamente se fue a caminar, o sea, porque quería aprender. Entonces, entendimos con Alberto que cada ser, cada hijo nuestro es diferente. Lo que a uno le sirve, al otro no le sirve y viceversa. Y sí, hay cosas que por ahí pueden compartir, pero nuevamente son seres diferentes. Mm. Sí, es repetición, pero debemos tratar el corazón. Mm. No solo consiste en ayudarlos a memorizar escrituras, versículos, que son sumamente importantes. Mm. También debemos enseñarles a tratar el corazón, Mm. cómo se siente, cómo está. Porque si no, lo que hacemos es solo actores. Mm. Porque solo discipulamos comportamiento, conducta. Mm. Por ejemplo, puede ser que no contestan, que no responden mal, pero no sabemos lo que están pensando Mm. adentro de ellos. ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, querían jugar y dijimos, no, no vamos a jugar, vamos a hacer tal cosa. Y ellos se sientan y decimos, ah, qué educados que son. Sí, pero ¿qué están pensando? Claro. Porque cuando no hacemos eso, cuando no estamos pendientes de eso, entonces cuando ellos llegan a los 11, 12 años, se quieren sacar la opresión de encima de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no los enamoramos de Jesús. Mm. Porque ellos hacen lo que hacen y no saben por qué lo hacen. Porque solo les enseñamos a memorizar. En realidad es una gran oportunidad cuando son chicos para enseñarles a tener pensamiento crítico. Seguramente Luis Miguel habla mucho de eso. ¿Qué es pensamiento crítico? Es, nosotros vamos todos los domingos a la iglesia o cuando hay reunión. ¿Por qué? ¿A vos te parece que está bien? Y crear un clima de seguridad, un clima seguro, un ambiente seguro donde ellos puedan decir, a mí no me parece eso. No, no me parece que está bien. ¿Y por qué pensás? Y ayudarlos. ¿Por qué te parece que Dios nos pide eso? ¿Te gusta? ¿Te molesta? Y crear un espacio seguro para ayudarlos y poder también ser abiertos. Sí, la verdad que a mí también muchas veces me cuesta. Tristemente, no está pasando eso. Por eso en muchas iglesias en el mundo está pasando que niños criados en el reino de los niños, cuando llegan a sus 12, 13, ya no vienen más a la iglesia. Y cuando logran, porque hablan, confrontan con los padres y logran torcernos el brazo, después ellos suben, postean cosas como finalmente, y esto que voy a decir es tal cual comentarios de chicos que ya no van a la iglesia. Finalmente libre de la religión con la que me lavaron el cerebro. Deconstruí mi fe, la mejor decisión que tomé en mi vida. No puedo creer que me tragué esos cuentos durante tanto tiempo. Chicos de 12, 13 años que se criaron en la iglesia. ¿Por qué sucede? Son como puñales para nosotros, porque no les enseñamos a tratar, no hemos discipulado su corazón, solo les hemos enseñado a memorizar escrituras.
pero no le hemos preguntado qué piensas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué tenemos que ir a las reuniones los domingos? Por ejemplo, es válido su pregunta que digan, ¿por qué yo tengo que ir y mis amigos no van? ¿Por qué yo no puedo mentir y todo el mundo miente? Debemos enseñarles, ayudarlos. Y si no sabemos qué responder, podemos decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte, déjame averiguar, déjame preguntar. Sí. Me pongo a pensar que hace 28 años atrás no había Biblia para niños, o sea, ahora abundan, hay con dibujitos, con sonido, hay de todo, pero hace tiempo atrás no había eso. Y lo que hacíamos con Alberto es leerle las historias de Noé, de Moisés, pero le hacíamos como una síntesis para niños, o sea, se lo contábamos de manera divertida. Y me acuerdo incluso que uno de mis hijos se bañaba y decía, tráeme a Moisés en el canasto que va a nadar ahí en el río, lo voy a acompañar para que lo salven. O sea, ellos mismos hacían las historias de la Biblia, pero divirtiéndose. Y aún bíblicamente tenemos ejemplos como Abraham e Isaac en Génesis 22, donde Isaac confía en su padre incluso en el momento del sacrificio. Es una fe compartida entre padre e hijo. También tenemos el ejemplo de Jacob y de José en Génesis 37, donde Jacob amaba a José y aunque tuvo conflicto con sus hermanos, la relación padre e hijo fue de afecto y de mucho gozo y se reencontraron en Egipto, mostrando la alegría de un padre al recuperar a su hijo. Entonces es muy importante enseñarle y mostrarles las historias de la Biblia, eh, siempre, o sea, acomodadas a la edad que tienen para no aburrirlos, porque los niños se aburren rápidamente. Y eso es cuando son chicos. Sí. Y voy a decir quizás algo que sea polémico. Por lo menos suena duro. Acá hay una frase que dice, Luis Miguel, Euro, saben que a mí me gustan mucho las frases. Capaz que ustedes también lo conocen. Dicen, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Sí. Es que cuando van creciendo, o cuando ya tienen 20 o 30 o 40, los problemas son más grandes. Pero vamos a hablar acerca de la adolescencia, ¿no? De más o menos 11 a 20 años. Algunos dicen a los 12, 13, algunos ya dicen a partir de los 10. No, pero más o menos por ahí. Que no es rebeldía, es adolescencia. Es una etapa donde su cuerpo, su organismo está sufriendo cambios, pero veloces. Aumentan de estatura, cambian la voz, sus hormonas están a 1000. Ahí los que estudian como Álvaro o Luis Miguel saben de lo que estoy hablando. Más o menos es como cuando una mujer está, no me maten los que están en salud, por favor, pero como las mujeres cuando están embarazadas, que están las hormonas a 1000 porque están formando un bebé. Ellos, sus hormonas, su cuerpo está creciendo. Entonces la prioridad en su organismo adentro es crecer, lo que sea que tengan que crecer. ¿Qué les provoca eso? Sueño. Ahora, por eso ellos viven con sueño, viven cansados. Y no escuchás nosotros, ¿no? ¿Cómo estás? Cansado. Si no hiciste nada. Claro, pero su cuerpo adentro es vértigo. Entonces ellos o les duele el cuerpo y lo único que quieren es dormir. Y claro, y cuando duermen el cuerpo empieza a crecer. No pueden controlar sus emociones. Ríen, lloran, se enojan, después vienen, te abrazan, te besan, son dulces. Y también es la edad que ellos tienen que cortar, ellos cortan su relación con los papás para irse con sus pares. Claro, nos duele, ¿no? Nosotros por ahí acompañamos de la mano a nuestros hijos hasta que llega los 10, 11 años y te dice, una cuadra antes te dice, papá, soltame la mano y andate. Pero, ¿soy tu papá? No, a partir de ahora no. ¿Viste lo que pasa? También eso es sano para ellos, porque tienen que empezar a tener relaciones con sus pares. ¿Sabes lo que recomendaban los psicólogos en la pandemia?
No sé si allá lo hicieron, pero acá, ¿te acordás que nos guardaron y no podíamos salir a la calle y estábamos todos guardados? Y claro, no había escuela, no podían salir a la plaza, o por lo menos acá fue bien difícil. Y los psicólogos empezaron a dar charlas por la televisión, por la radio, a decir eh, que era necesario, que los adolescentes estaban sufriendo porque no podían relacionarse con sus pares. Entonces recomendaban algo que nosotros no podíamos entender. Decían, tienen que permitir padres de hijos adolescentes que empiecen a chatear o a hablar con sus amigos entre 4 y 5 horas por día. ¿Qué? Porque, y ahí explicaban, porque ellos necesitan reforzar, como no pueden salir, no hay escuela, necesitan reforzar la relación entre sus pares. Necesitan despegarse de sus padres para forjar lazos con sus pares. Sí, recuerdo también que es una etapa donde ellos se dan cuenta que sus papás no son perfectos, que sus papás cometen errores, que también se equivocan. O sea, los héroes que ellos veían cuando eran niños, mi papá es grande, mi papá es poderoso, o mi mamá es increíble, cuando son adolescentes, esa mirada disminuye porque ven la realidad de otra manera y ven una realidad cercana a quienes somos verdaderamente. Y te enfrentan y te dicen, eso no haría Jesús, estás hablando mal, y nos cuesta como papás que nuestros hijos nos vean de esa manera. Pero como bien decía Alberto, es una etapa de transición y es muy importante que nosotros podamos ser guías y no jueces. No hablarles diciendo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O qué horrible lo tuyo, o sos un desastre. O sea, a veces usamos palabras muy duras hacia ellos, o me humillaste en público. O sea, la verdad que necesitamos la empatía, la escucha activa. Es una etapa donde nosotros como papás necesitamos ser muy pacientes. La paciencia es una herramienta que realmente fortalece el vínculo de padres e hijos. Y preguntarse, ¿no? Si estamos acompañando o estamos corrigiendo todo el tiempo. Eso está mal, levanta eso, quita aquello, tu habitación, no lavaste, no hiciste, no pusiste, porque a veces nos ponemos así como pesados, densos, ¿no? Y la verdad que eso no construye. También ponernos a pensar, ¿estoy escuchando o solo hablando y dando dirección? Hace esto, hace aquello, no te olvides, pone esto, y dando indicaciones todo el tiempo, ¿no? Y no los tenemos en cuenta. Es importante validar lo que sienten, pero también enseñarles cómo piensa Dios. Como yo vivo, o como vivimos Alberto y yo, demuestra mucho más que 1000 palabras de decirle a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos miran cómo vivimos y se dan cuenta si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conectamos con ellos? Y bueno, hay unas cosas prácticas, cómo hablo con mi adolescente, por lo menos una vez al día, compartir una comida todos juntos. Yo sé, trabajamos, estudiamos, los dos salimos, ellos tienen que ir a la escuela o al colegio o a la universidad, pero por favor, la mesa es nuestro gran aliado para evaluar cómo están. Por lo menos una vez durante todo el día tenemos que estar sentados en la mesa. Y claro, para lograr que no haya dispositivos, ahí sí viene la Tercera Guerra Mundial. Ahí sí que estamos hablando de cosas bien difíciles, ¿verdad? Pero mira, son los primeros 5 minutos y por favor, armate de
de mucha paciencia, de mucho amor. Y si nunca lo has hecho, entonces tampoco lo hagas de la noche a la mañana. Decirles, miren, estamos en mayo, ¿verdad? Bueno, quiero que sepan, cuando empieza junio, la segunda semana de junio vamos a empezar con esto. Y ya vas a escuchar las protestas. No vamos a tener dispositivos en las mesas y una vez, ¿cuándo podría ser? Ponerle que se logre la cena. Ok, mira, no vamos a tener dispositivos. No, mamá, ¿cómo vas a hacer eso? Nos estás cortando, a esta altura no se puede hacer. Bueno, quiero que lo sepan, lo vamos a hacer. Tenés, ¿ves? 2 semanas para hablar. Y lo van masticando, y lo van masticando, y lo van masticando. Cuando llega, ya es diferente. Sí, pienso también en una escritura que está en Colosenses 3, del 20 al 21, que dice, hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Y padres no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Para los hijos, la obediencia y el respeto no solo agradan a los padres, sino que también refleja la reverencia a Dios. Sí. Y para los padres, la enseñanza constante son actos de cuidado y no de dureza. Los padres deben ejercer su autoridad con empatía, paciencia y humildad. Es una relación de ayuda mutua. Nosotros ayudamos, pero nuestros hijos también nos ayudan y muchísimo, muchísimo. Debemos reconocer lugares estratégicos para hablar. Por ejemplo, generalmente los hombres son de pocas palabras, ¿no? Sí, no. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. ¿De qué hablaron? De Dios. Ah, ¿y algo más? Sí, de la Biblia. Y listo. O sea, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, yo logré, de alguna forma me di cuenta que cuando yo salía con mi chico, con mi pibe de 10, 11 años, a la calle, en la vereda él se soltaba. Ah, papá, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto. Y dijo, ah, acá habla. Listo. A partir de ahí, mi trabajo era sacarlo afuera. Adentro, en casa era, ¿podemos hablar? No. Uf. Pero si lo sacaba, soltaba la lengua. Quizás es tu auto, ¿sí? O caminando en la calle, o quizás compartiendo una película. Depende, o sea, tenés que ser detective. O sea, nuestra primera iglesia, nuestros primeros discípulos son ellos. Yo no sé, no me mates, Luis Miguel, pero cuando Mateo 28 dice, y enséñenles a obedecer, para mí no está hablando de los discípulos primero, para mí está hablando de mis hijos. Mi primera tarea con mis hijos es enseñarles a obedecer. Si yo no logro eso con ellos, con mi primera iglesia, estoy perdido. Yo tuve que hablar con mi hijo un día y lo senté y le dije, ¿estás bien? Me dijo, pues yo esté con cara larga, ¿no? Así preocupado. Le digo, no, no estoy bien. Me dice, ¿qué pasó? Tengo un problema. Le digo, ¿cuál es tu problema? Le digo, no logro hacer lo que Dios me pide con vos. ¿Qué te pide? Que seas obediente. Pero no es tu problema, es mi problema. No logro que vos me obedezcas. Y me he equivocado y me he enojado, te he puesto castigos, pero no lo logro. Le digo, porque si vos no obedeces, vos estás en problemas, pero yo también estoy en problemas, porque Dios me pide que yo te enseñe, la primera y única cosa que te enseñe es que seas obediente. Claro, por amor a Dios, ¿no? Y fue tremendo, porque nos pudimos abrazar y pudimos llorar juntos y decir, a mí me cuesta, a mí también me cuesta, hijo, le digo. También me cuesta. Entonces, y también debemos, cuando ellos vienen a hablarte, que son raras veces, no sabes lo que pasó ayer. Ah, ¿sí? Sí, no sabes, no, estábamos ahí, viste, y alguien sacó, empezó a convidar marihuana, y vos, ¿qué? ¡No! Y ya, no te cuentan más. Si hacemos eso, no te cuentan más. Y te aseguro que eso fue el principio de 1 de 100 cosas. Entonces las 99 ya no lo sabes. Solo te enteraste de una.
¿Querés saber todo? Entonces debes parar todo y solo escuchar, aunque tus oídos sangren, Mm. aunque te asustes. Debes controlar tus ojos, tu mirada. ¿Qué? ¿Eso hiciste? ¡No! ¡No! ¡Mi bebé! O sea, tenés que controlarte. Es decir, wow, ¿en serio? No, wow, no te puedo creer. No se juzga, no se hacen caras, Sí. no se dice nada, porque una vez que vos decís algo, se cayó. Mm. No cuenten más. Claro, entonces al día siguiente, o dejás pasar 1 o 2 días y tenés que pensar, che, ayer me dijiste esto, ¿qué pensás de eso? Y qué, o sea, ahí podés discipular al día siguiente. Mm. ¿Lo ves? Y cuando vos querés hablar con ellos, que ahí vos los buscás a ellos, tenés que saber que cuando son adolescentes solo tenés entre 5 y 15 minutos de escucha. Ujú. Después no te escuchan. Se ponen en modo ojos escuchando, pero tu mente se fue a otro lado. Mm. Entonces, lo que vos tengas que decirles en 30 minutos, tenés que pensar y pensar y pensar y pensar y pensar para hacerlo en 5 minutos. Se puede, créeme que se puede. Pero hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Llorar. Y tenés que identificar su personalidad para hablar con cada uno de ellos. O sea, hay algunos, por ejemplo, tenía uno de mis hijos, no estuvieron en la noche, nos decía, no estuvieron todo el día con nosotros. Y yo decía, pero desayunamos juntos, comimos juntos, fuimos a comprar juntos. Pero para esa persona, para uno de mis hijos, estar juntos es que yo pare Mm. y nos sentemos frente a frente y que yo lo mire a los ojos. Ujú. ¿Lo ves? Hasta que no hacemos eso, por más que durmamos juntos o comamos juntos, él siente que nunca estuve con él o con ella. Mm. ¿Entendés? Entonces tenemos que entender qué es para ellos. Para otros, para algunos es compartir, ¿no? Mm. Sí, a mí me desafía mucho porque nosotros podemos estudiar la Biblia con muchas personas y no sabemos cómo tratar a nuestros hijos Sí. personalmente. Y también las niñas, las mujeres son mucho más sensibles que los hombres. Y también hay que buscar maneras de acercarse a ellas, no sé, ir al cine, tomar algo, salir a caminar. Recuerdo que mi hija para hablar era como la noche era su favorita para poder hablar y recién a las 12 de la noche me decía, mamá, ¿puedo hablar con vos? Y yo ya quería dormir. Yo tenía que trabajar y entrar a las 7 de la mañana al día siguiente, pero es mi hija. O sea, por mi hija, o sea, si Jesús dio su vida y bueno, yo voy a sacrificar por mi hija también. Entonces, y me quedaba como hasta las 2 y a veces hasta las 3 de la mañana. Pero yo creo que esos aspectos construyeron y fortalecieron mucho la relación entre mi hija y yo. Sí. Porque ella se daba cuenta de que nosotros podíamos estudiar la Biblia con otras personas y darles tiempo, pero cuando ella me pedía el tiempo, también yo podía acceder a ella y vincularme con ella sea el momento que ella necesitase. Uh-huh. Así que es muy importante también conocernos, ¿no? Como Alberto decía. El punto 6 es clave. Y sobre todo, si nosotros dirigimos. A veces llaman por teléfono. Si está mi hijo o mi esposa, yo no puedo hablar libremente. Y menos dar nombres. Mm. Pero sucede que la mayoría de nuestros hijos saben todo lo que pasa en la iglesia. Mm. Saben que Euro y Flor se pelearon porque me escucharon a mí hablando por teléfono. Mm. Le estoy diciendo Un ejemplo. un ejemplo. No es así. Pero saben todo. Mm. A mí me encanta cuando yo conozco más
Y esto es un llamado de atención para nosotros. Yo conozco más a mis líderes principales por sus hijos que por ellos mismos. ¿Sí? Porque nosotros nos cuesta vivir en la luz. Parece mentira. Tenemos miedo. Claro, venimos de una cultura también que cuando hacías las cosas malas te sacaban del liderazgo, ¿verdad? Y nos da miedo. Pero tenemos que curar eso y tenemos que ser abiertos. Entonces, por favor, y el chisme, quiero que sepan, con chisme todos luchamos. A todos nos encanta. Y claro, yo quiero saber. Yo me acuerdo que una vez vino John Regus acá, 92, 93, a dirigir la iglesia acá, y estuvo 2 meses, un mes acá, y no, un mes, de lo que voy a hablar. Bueno. No que se fue al año y medio. No, al mes nos juntó a todos los líderes y nos dijo, ¿puedo decir una cosa? Ustedes son todos chismosos. No he visto una iglesia más chismosa que la de Buenos Aires. Sí. Ustedes saben todo de todos. Ustedes vienen a mí a preguntarme, ¿cómo hago con Alberto que cometió inmoralidad? No necesito saber el nombre, me dijo. Basta con que me digas, tengo un hermano en inmoralidad, ¿cómo debo tratar? Y lo hacen delante de todos. Claro, queríamos ser honestos, pero todos sabíamos todo. Y claro, y después a mí lo que me pasó fue que cuando venían hermanos a decirme, che, hay un hermano que robó, y yo estaba por adentro, decime quién fue, por favor, decime quién fue. Yo estaba desesperado, como alguien ¿cómo es que el que deja de algo? La droga. Claro, ¿cómo se llama? Abstinencia, tenía abstinencia yo de querer saber, abstinencia de chisme. Todo quería saber. Me costó, créeme que me costó mucho. Entonces, si está tu hijo, tu esposa, no se habla, no se dice, tampoco le digas, andate que estoy hablando, estate con ellos. Después hablas o te levantas y te vas. Por favor, es importantísimo. ¿Quién es nuestro héroe? ¿A quién nos queremos parecer? ¿Ellos lo saben? De verdad, ellos lo saben. ¿Qué soñás para su vida? Lo que hablábamos al comienzo, ¿no? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Querés que sea alguien en la vida? Y no está mal, no estoy diciendo que no debemos aspirar a darles la mejor educación y todo, pero como David se confrontó y dijo, una sola cosa he pedido al Señor. Si tuvieras que pedir una sola cosa para tu hijo, ¿cuál sería? ¿Que vaya a Harvard? ¿Que se consiga una beca a Harvard? ¿Lo ves? Una sola cosa. O que ame a Dios con todo su corazón. Que sea el líder de la iglesia. No, que ame a Dios. Y hay que hablar con ellos con creatividad. Pero se trata de transmitir nuestro corazón, no de transmitir órdenes, mandatos. Ellos deben saber que nosotros vamos a fallar, pero que Jesús es el único que no les va a fallar. En el 10 dice, no subestimes su música. ¿Viste cómo somos, no? Eso escuchás. Perdón, no sé cómo suena esta palabra. Quizás suena muy duro allá, perdón. Pero acá decimos, esa porquería, ¿escuchás? Eso no es música. Mira, lo de antes, los tríos, los panchos era música, ¿no? Los mariachis es música, no esa porquería que escuchás. No hagamos eso. Lo que hacemos es levantamos muros, levantamos paredes. Al contrario, obligate, y así como suena, obligate a escuchar su música. Y dentro de eso que suena puro ruido, elegí 1 o 2 canciones y aprendételo de memoria. Y cantala. Eso hacía. Yo escuchaba su música y me ponía a cantar. Y venían los dos como un imán. Papá,
¿Te gusta? ¿Los conoces? Claro. Y yo estaba bailando y ellos, y no sabes los puentes, no sabes el milagro que era. Mm. Y tenés que, Marta era especialista con eso, bailaba con ellos. Y otra cosa que es muy importante es nunca juzgues a sus amigos. Mm. Si hay algo que ellos tienen exacerbado, es la lealtad y la solidaridad con sus amigos. Mm. Hay un psicólogo que dice, viste la famosa pregunta que hacemos nosotros, que le hacemos a nuestros hijos, ¿acaso si tu amigo se tira de un quinto piso, vos te vas a tirar? ¿No? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El psicólogo sabe lo que contesta, te dice, tu hijo se va a tirar, quiero que lo sepas, porque tienen la lealtad exacerbada. Mm. Y él lo que dice es, ayudémoslo a que no se tire de un quinto, que se tire del cuarto, y después del tercero, y después del segundo, y después del primero. ¿Lo ves? O sea, si tiene un amigo que anda en drogas y anda robando, vos tenés que ver con el ojo de halcón alguna buena cualidad que él tenga. Mm. No decir, la verdad que qué miedo con esos muchachos con los que vos te juntás. Claro, da gana de decir eso, ¿no? Uno tiene que morder la lengua para hacer eso, pero después decir, che, ¿sabes lo que me gustó? Habla con mucha fluidez tu amigo, ¿eh? Ujú. La verdad que tiene una soltura como Apolos. Lo pones Apolos ahí. Viste que dice que hablaba con mucha, ¿cómo es la escritura en Reina Valera? Dice elocuencia. Qué elocuente que es tu amigo. ¿Ves? Viste en los 1000 cosas negativas, una buena le viste. Mm. Y él te dice, ah, viste papá, viste que es buen tipo, viste que tal cosa, qué sé yo. Y ahí te lo vas ganando. Mm. ¿Entendés? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, hay que ser muy astutos también como papás. También me acuerdo, Maxi, ya había decidido ser un discípulo y me acuerdo que tenía amigos por todos lados, por un lado, por el otro, y lo invitaban a salir a la noche. Y teníamos el servicio el domingo a la mañana y Maxi decía, papá, quiero ir. Y Alberto decía, ¿y a qué hora vas a ir? Es a las 12 papá, de la noche. No, hijo, muy tarde para que puedas ir. No, pero bueno, entendés, mis amigos me llaman, me quieren. Y bueno, resulta que el amigo vivía acá a una cuadra de casa y Alberto se puso firme y dijo, no, hijo, no vas a ir. Vos sos un chico consagrado a Dios. No vas a ir porque o sea, ¿qué van a hacer a esa hora de... ¿Por qué no lo hacen más temprano? O sea, ¿qué van a hacer a esa hora de la noche? Y él se enojó, ¿cómo, papá, me haces esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, cuestión que al día siguiente, ¿qué había pasado? Había ido a la policía, a la casa de este chico, porque tenía la música a todo dar, habían estado fumando marihuana, qué sé yo. La cuestión es que ahí Maxi pudo entender de que nosotros lo cuidamos como Dios lo cuidaría también. Mm. Y aunque le costó obedecer, comprendió de que hay aspectos o situaciones donde no hay que tentar a Satanás ni la mala influencia. Pero bueno, vamos terminando. Ujú. Vamos terminando. ¿Dónde están tus niños amados, preciosos, serviciales, limpios? Porque eso es una foto para que sepan de Luis Miguel cuando era adolescente, con euros, me los pasaron. Y creo que el de abajo, el que está sentado, es Alvarito, me parece. Yo tengo mis contactos, Luis Miguel y Euro, me pasan. Ujú. Pero esto es lo común, se acuestan tarde, mienten, el celular es una extensión de su mano, grita, se enoja, te enfrenta, no cuida sus cosas, las pierde. Eso es la realidad de nuestros adolescentes. Y no es que están mal, es parte de. Siempre tienen hambre, viven comiendo, pero necesitamos conocer la verdad, como dice Juan 8, 31 y 32, y la verdad nos hará libres. Entender que están
cuando son adolescentes, ellos van a hacer eso. ¿Sí? Es como si vos vas a ir a vivir al sur o al norte, ahí a Alaska, sabes que va a haber hielo toda la vida. O sea, no luches porque no haya hielo. Entonces no hay que luchar con esta realidad. Escucha música a todo volumen, se irrita, llanto frecuente, sale con amigos que dan miedo. Hay un neurocientífico, MacLean se llama, él dividió el cerebro en 3 partes, instintivo, emocional y racional. Él dice que el instintivo y el emocional son los niños que crecemos, pero recién la parte racional, o sea, la parte que razona, lo tenemos a partir de los 27, 29 años. O sea, no podemos dejarlos solos a los 18 años porque ya son mayores de edad. Bueno, ya es mayor de edad que él hace su vida. No, tenemos que acompañarlos. Eso dice, por eso Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que ir a la ciencia nos ayuda, nos da ojos. ¿Sí? ¿Qué hago si mi hijo decidió no ir más a la iglesia? Y con eso terminamos. Depende de la edad. Si son chicos o viven con vos, obviamente los llevas a la iglesia. ¿A dónde más podrían ir? Si son adolescentes también. Ya si estamos hablando de chicos de 18, 19, 20, ya está más difícil. Pero siempre se trata de qué es lo más importante para vos como papá. Y estamos hablando de su eternidad, de si pasan su eternidad con Dios o sin Dios. No se trata solo de si van o no van a la iglesia. No estamos, entonces, si son chicos, hasta los 11, 12 años, podemos hablar con ellos de Dios de manera creativa, como estuvimos hablando. Pero si ya son adolescentes, a partir de los 12, es momento de hablar más con Dios de tus hijos, porque Dios no se cansa de escucharte. Si vas a orar toda la noche, Él no se cansa. Es cuánto depende. ¿Cuánto querés que tu hijo ame a Dios? ¿Cuánto lo querés? ¿Cuánto lo soñás? Yo siempre pienso, y perdón, yo soy medio dramático, ¿no? Luis Miguel me conoce, ¿sabe? Yo soy como exagerado. ¿Cómo orarías si tu hijo estaría en terapia intensiva? De verdad, con todo tu corazón. Yo lo pienso y se me rompe el corazón. Ni hace falta. Si mi hijo está en terapia intensiva, ¿cómo voy a Dios? De eso se trata. Si mi hijo dice, no quiero ir más a la iglesia, odio tu iglesia, odio tu Dios, no hay que pelear con él. Hay que ir a Dios como si estuviera en terapia intensiva y orar con Dios, rogar con Dios. ¿Lo ves? Es corazón, es puro corazón. Sí, es no rendirnos nunca, ¿no? No entregar a nuestros hijos así fácilmente, haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Porque la fe, o sea, en Dios, o sea, no sabemos cómo Dios va a obrar o seguir trabajando con ellos, o sea, no nos resignemos a eso, quiero decir. No dejemos de luchar por ellos espiritualmente con la oración y con la fe de que Dios tiene un plan para ellos particular y que queremos que los elijan. Claro. Y, o sea, no hay que obligarlos a ellos, hay que ir a Dios, no a obligarle, a llorarle, a gemir, a llorar, a suplicar. Y como dice Lamentaciones, y quizás aún haya esperanza. No es que te da la seguridad, ¿eh? Hay que ir a Dios a ver si él quiere, porque al final es todo el señorío de Dios, ¿verdad? Y cuando son adolescentes, mucha gracia. No me mates, Luis Miguel, ¿eh? Acá. Pero hay que imitar al Padre. Cuando el pecado aumentó, dice, debe aumentar la gracia. A mí me funcionó al revés. Cuando el pecado de mis hijos aumentaba, el enojo, la ira aumentaba, la frustración aumentaba. Entonces, cuando yo quería hablarle, lo hacía con enojo, lo hacía con frustración, volcaba mi frustración. Pero
Cuando uno quiere ayudar, dice Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que nos creemos espirituales, yo debo restaurarlo, no volcar mi frustración. Para eso pago la escuela, para eso me esfuerzo, para que vos no estés estudiando. Eso no lo ayuda. ¿Entendés? Y debemos ser respetuosos, porque sin darnos cuenta, quizás estás criando el hombre que va a dirigir la iglesia en Colombia, o que va a ir en un equipo misionero a algún departamento donde ustedes están. Yo siempre pensaba, digo, qué vergüenza. Mirá si estos chicos son profetas y yo los estoy maltratando. Y después Luis Miguel, como el gran escritor, va a decir, en el libro de Hechos de Buenos Aires, el papá lo maltrataba al profeta. Pero de eso se trata, hermanos. Y mira, algo que decía Marta, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y hay un escritor y poeta americano del 1800 que decía, el ruido de tus acciones no me dejan oír tus palabras. Impresionante. Yo puedo hablar y hablar, pero el ruido de mis acciones acalla todas mis palabras. Hermanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.